¿Por qué es importante hablar de cáncer? Hoy en día hay más personas que padecen de cáncer. A nuestro alrededor, algunas de nuestras amistades o familiares tienen cáncer. Esta enfermedad ha ido en aumento. Por otra parte, entre más pronto se acude al especialista y se le inicie el tratamiento adecuado, la respuesta es mejor, ya que se evitan complicaciones severas. Quizás lo más importante es que hay medidas que se deben tomar para disminuir los casos de cáncer, como ejemplo, el dejar de fumar y ser más cuidadosos en nuestra alimentación. ¿Qué es el cáncer? El cáncer se produce por el crecimiento desordenado y rápido, fuera de lo normal dentro de las células de nuestro cuerpo, y esto ocasiona que se lleguen a formar masas de tejidos llamados tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores malignos son cancerosos. Estas células cancerosas, por ese crecimiento tan rápido y desordenado, pueden invadir y producir daños a los órganos cercanos al tumor, o pueden separarse o alejarse, para desparramarse y alcanzar otras partes del cuerpo o a otros órganos, en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis. El cáncer se ha convertido en un grave problema para la salud, al haber cada día más personas con esta enfermedad. En el mundo, en los países más poderosos, más ricos como Estados Unidos, el cáncer ocupa la segunda causa de lo que se mueren las personas. Y en los países como el nuestro, donde vivimos, el cáncer ocupa la tercera causa de lo que se mueren los mexicanos. En el año 2005, a nivel mundial, se murieron por cáncer cerca de 7 millones de personas y se considera que en los últimos 5 años están enfermos de cáncer 25 millones de gentes en el mundo. Principalmente a la existencia de factores externos como el tabaco, el alcohol, algunos virus. Y bueno, también actualmente, en la medida que se ha ido conociendo el material genético, debido a algunas alteraciones genéticas que traen los pacientes y en las cuales existe mayor tendencia cuando existe historia familiar de cáncer. Sí, efectivamente existen etapas tempranas en las cuales el paciente tiene un alto porcentaje de éxito y esto habla en términos de curación. También incluso en etapas avanzadas, no solamente los avances en quimioterapia y radio y cirugía, sino que a veces la frecuencia con que se presentan las neoplasias nos da la oportunidad de estudiarlas y con ello sacar provecho para esquemas mucho más efectivos de tratamiento en los diferentes cánceres. ¿Qué pasa con el cáncer? En todo México, en el año de 1995, murieron por tumor maligno un total de más de 48,000 personas, y en el año 2005, más de 63,000, o sea, 15,000 personas más que en 1995. En nuestro Estado de México, igual que lo que pasó en el mundo y en la República Mexicana, también se han aumentado las muertes por cáncer. En los últimos 9 años, de 1995 al año 2004, se incrementaron más de 2,000 fallecimientos, de 4,361 a 6,378. Los órganos más afectados por el cáncer son, en las mujeres, el de cuello uterino, mama, hígado, vías biliares y estómago. En los hombres, el pulmón, tráquea, bronquios, estómago y próstata. Y en los jóvenes, el cáncer con mayor incidencia es la leucemia. Es por eso que si no hacemos algo para prevenir el cáncer, habrá cada día más gente enfermándose y muriéndose. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? En nuestro país se han presentado cambios importantes en la población, al haber disminuido de las muertes en los niños por enfermedades infecciosas, ha aumentado la esperanza de vida al nacer. En el año 2000, el incremento es de 73 años en el hombre y 77 años en la mujer, así como la disminución en la fecundidad. Todo ello ha producido un envejecimiento de la población, es decir, el aumento de la proporción de adultos mayores. La incidencia del cáncer aumenta enormemente con la edad, sobre todo debido a la acumulación de riesgos a lo largo de la vida, combinada con la tendencia a la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular a medida que aumenta la edad. Dado que las personas viven más años, 1 de cada 3 personas padecerá cáncer en algún momento de su vida. El riesgo de contraer esta enfermedad se encuentra en aumento. Aun cuando el cáncer puede presentarse en personas de todas las edades, es más común en personas mayores de 60 años de edad. Por otra parte,
A medida que se avanza en el proceso de industrialización y urbanización, en las zonas en donde habitan conglomerados humanos, se han alterado los patrones y hábitos de vida, adoptando conductas poco saludables, sedentarismo, mala nutrición que causa sobrepeso y obesidad, el alto consumo de tabaco y alcohol, que son factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. En general, el cáncer no se origina por una sola causa, sino que en su generación operan múltiples causas o factores de riesgo. Los factores de riesgo son elementos que pueden contribuir a la posibilidad de que una persona contraiga el cáncer. La mayoría de los cánceres probablemente se realicen con más de un factor de riesgo. Es entonces que el desarrollo del cáncer puede ser iniciado por agentes externos o internos. Factores internos genéticos se conocen como una predisposición genética, lo que quiere decir que en ciertas familias se hereda un gen anormal que hace que sus integrantes presenten una alta probabilidad de desarrollar cáncer. Esto ocurre en un 5 a 10% del total de los casos, cuando en una misma familia varios miembros presentan cáncer a edad temprana, antes de los 50 años. Se debe buscar una causa hereditaria, como es el caso del cáncer de mama y el cáncer de colon. En la actualidad, se sabe que en la mayoría de los cánceres existen factores externos, es decir, por exposiciones a sustancias químicas o agentes físicos o biológicos, que afectan los genes de las células, transformándolas en cancerosas. Factores del estilo de vida incluyen consumo de tabaco, consumo excesivo de bebidas alcohólicas e ingesta de alimentos con exceso de calorías, alto contenido graso y bajo contenido de fibras. Otros factores que aumentan el riesgo se relacionan con el contacto sexual y la exposición al sol. Estilo de vida sedentario. La falta de movimiento adecuado durante el día puede aumentar el riesgo de cáncer. Las propias defensas del cuerpo funcionan mejor cuando la persona realiza ejercicio y mantiene el peso ideal. Ejercicios mejorados como caminar o subir escaleras pueden ayudar. Dieta. Los investigadores descubrieron qué tipos diferentes de alimentos consumidos repercuten en el riesgo de contraer cáncer. Aproximadamente 30% de los cánceres se relacionan con la dieta. Tabaco. 30% de todos los cánceres se atribuyen a fumar o mascar tabaco. El consumo de cigarrillos se asocia también con cánceres de la boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, riñón y vejiga. El consumo de tabaco es la principal causa evitable en todo el mundo. El consumo pasivo de tabaco también causa cáncer en el pulmón. Agentes infecciosos. Una quinta parte de cánceres registrados en el mundo son debidos a infecciones crónicas, sobre todo por virus de la hepatitis B, cáncer de hígado, papilomavirus humano, cervix, Helicobacter pylori, cáncer de estómago. Exposición en el trabajo. La exposición en el trabajo incluye ocupaciones de alto riesgo, como mineros de uranio, trabajadores de plantas de asbesto, ciertos obreros de plantas químicas y obreros de plantas nucleares. Factores reproductivos. La categoría de los factores reproductivos hacen referencia a los factores de riesgo entre mujeres. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama aumenta si una mujer no tiene hijos antes de los 30 años de edad. Las enfermedades de transmisión sexual incrementan también el riesgo de cáncer del cuello uterino. Siempre es muy común que los pacientes acudan a su primer médico, a un médico de confianza, que no necesariamente es del ICEMIN o del hospital donde ellos tienen cobertura. Y esto es por la confianza que se tiene con estos médicos. Sin embargo, cuando hablamos en términos de cáncer, él o la paciente tienen que ser forzosamente valorados por un oncólogo médico o cuando menos por un cirujano oncólogo, que pueden determinar correctamente cuál es el tratamiento que más les conviene a los pacientes. Es muy común ver que otras especialidades se involucren en el manejo de estas neoplasias, y en ocasiones existen errores que condicionan una mayor probabilidad de que la enfermedad regrese o que no responda o que tengan mayor toxicidad.